a este taller. Les cuento, esto es un proyecto, el proyecto se llama Luz y Tejada Táctil, el proyecto es ganador de Cultura en Casa 2020 de la Secretaría de Cultura de Pereira y se realiza con el apoyo del Aula Conectando Sentidos de la Biblioteca Pública Municipal Ramón Correa Mejía de la ciudad de Pereira. Y pues tenemos el gusto de darle las bienvenidas a este taller virtual de adaptación táctil, cuyo objetivo es aprender a adaptar una obra de la maestra Luz y Tejada desde sus hogares. Esta actividad se realiza como conmemoración del centenario de su natalicio y pues estamos muy contentos de tener esta oportunidad de celebrarlo. Quiero agradecerle profundamente el apoyo a Verónica Salazar, que es la coordinadora del Aula Conectando Sentidos, que es la que nos ayuda en todos estos procesos, y pues a muchos de ustedes también agradecerles que nos han ayudado mucho con la difusión. Entonces, en el caso de Oscar Nicolás, en el caso de Joana Hidrobo, nos han ayudado mucho con la difusión, así que muchísimas gracias. Para los que no están familiarizados con Zoom, voy a dar aquí un recuento rápido de los comandos como para que los tengan al alcance. Entonces los comandos breves de Zoom son: con Alt-A activamos y desactivamos el micrófono, con Alt-V activamos y desactivamos la cámara, con Alt-Y se levanta y se baja la mano, y con Alt-H se activa y se desactiva el chat. ¿Bien? Ahora les cuento entonces en breve quién es Lucy Tejada, quién es la maestra Lucy Tejada y pues por qué es importante su legado patrimonial para la ciudad de Pereira. Entonces, Lucy Tejada Sáenz nació en Pereira el 9 de octubre de 1920, falleció en Cali el 2 de noviembre de 2011, hace 9 años, y pues ella es una de esas artistas que cruzó diferentes técnicas en el arte. Entonces ella fue pintora, dibujante, muralista, grabadora e investigadora pues activa de varias técnicas artísticas. Fue reconocida como pionera del arte contemporáneo en Colombia y una de las artistas más influyentes del siglo XX en el país. Entonces, por eso es súper importante conocer su legado. Y adicionalmente, nosotros en Pereira, en la ciudad natal de ella, tuvimos la fortuna el pasado 17 de diciembre del año pasado de tener la inauguración del Museo Lucy Tejada, el cual cuenta con 163 obras del artista. No es el único lugar del país que cuenta con obras del artista, pues ella fue muralista y hay varios murales en diferentes ciudades, pero adicionalmente hay obras en el Museo Nacional de Colombia y también ahí tiene obras en la colección de la Biblioteca del Banco de la República también, en el caso pues de los que están en Bogotá. Bien. Para poder participar en este taller, entonces vamos a hacer un recuento de los materiales que necesitamos. Hasta este momento, ¿alguien tiene alguna inquietud? Bueno, entonces continuamos. Entonces, el material básico que vamos a necesitar para este taller y que espero todos tengan en sus hogares es papel bond. El papel bond es el papel normal que se utiliza en impresión de tinta, que es un papel de 75 gramos. Por lo general lo encuentran en tamaño carta, pero pues también hay otros tamaños, el que tengan ustedes en casa, y no tiene que ser como este que tengo en mis manos en este momento, que es blanco por ambas caras, sino inclusive pueden utilizar papel reciclado en casa de muchos de los documentos que llegan de publicidad, o digamos que si hay universitarios acá o los mismos docentes, a veces tienen papel reciclado, entonces se puede utilizar sin ningún problema. Bien. Adicionalmente al papel bond en blanco que vamos a necesitar para hacer varias pruebas, les voy a solicitar a todos que tengan a la mano la impresión en tinta de la obra El Adiós. Esa obra se puede descargar de la página del proyecto, que es lucytejadatáctil.co de Colombia, y allí se aparecen varios PDFs de varias obras del artista. Uno busca El Adiós y es un PDF de 2 páginas, uno donde la primera página está en el frente de la obra y en la segunda página está la parte trasera de la hoja, ¿bien? De tal suerte pues que uno imprimía por delante y por detrás la hoja. Para aquellos participantes con discapacidad visual que hicieron la inscripción con tiempo, les voy a pedir, por favor, que tengan a la mano, en este caso es el de la semana pasada, pero pues les voy a mostrar un poquito, es una especie de molde que se les envía a sus casas, ¿bien? Con la obra. Bueno, aquí les estoy mostrando el de la semana pasada, que fue el que adaptamos, que se corresponde a la ceiba dorada. Ya en un momento voy a mostrarles las de hoy. Un momentito, por favor, que creo que se me embolató.
Mientras tanto, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Necesitas ayuda, Fer? Buenos días. Entonces, como les mencionaba, se les envió a algunos de ustedes. Este molde es el molde de la obra del adiós, es un molde hecho en acetato. Es como ustedes, muchos de ustedes lo reconocen con el nombre de stencil. Entonces, es una especie de stencil que nos permite hacer un trazado fácil. Entonces, a las personas que con discapacidad visual, por favor, lo tengan a la mano. Bueno, ¿qué más necesitamos para este taller en materiales? Necesitamos que todos ustedes tengan a la mano, idealmente, un destornillador de pala. Ojalá que la punta de la pala sea muy delgada y muy pequeña. De esa manera vamos a lograr trazos muy finos. ¿Bien? Si no tengo un destornillador de pala, no es ningún problema. También puedo usar un lapicero, pero lo que es un esfero, bolígrafo, que puede tener tinta o sin tinta. No la está enfocando muy bien. Y si no tengo tampoco lapicero, pero pues en el caso de las personas con discapacidad visual, un elemento que es muy común en su uso diario de escritura, un punzón. Entonces también es válido que tengan a la mano un punzón. ¿Bien? Cualquiera de estos elementos nos sirve. Como tercer elemento, les voy a pedir que tengan en sus casas un pedazo de tela. Puede ser tela tipo lona. Yo estoy mostrando en este momento en pantalla una tela de un trapito de cocina, como para mostrarles que es fácil conseguirlo. El trapo de cocina me sirve. ¿Bien? Y si no tengo trapito de cocina, también puedo usar lo que es una lámina de corcho, ¿sí? Si ustedes me preguntan, yo tengo una lámina de foamy en mi casa, no es recomendable porque el foamy no es tan rígido y a la hora de intentar el trazo se rompe la hoja, ¿bien? Y finalmente hay un elemento que para nosotros es bastante bueno o nos ha funcionado bastante bien. Me imagino que muchos de ustedes pueden tener en su casa agendas, ¿bien? Las agendas, por lo general, digamos, la cubierta es de un material o tiende a parecerse a cuero. Muchas no son de cuero. En este caso, esta parece ser de cuero, pero no es de cuero. ¿Qué pasa? La agenda tiene dos caras, la parte de atrás y la parte de adelante. Nosotros usamos la parte trasera porque la parte trasera es más rígida que la parte delantera. La delantera tiende a tener como una especie de almohadilla que pues digamos que es más bonita o más suave a la hora de tocar, pero nuestro ejercicio de adaptación nos genera un poco el efecto del foamy, entonces que necesitamos que realmente sea un poco más rígido para que no se rompa la hoja, entonces por esa razón utilizamos la parte de atrás. ¿Bien? Y finalmente es opcional para aquellos que en casa lograron conseguir una tela con textura. ¿Bien? Yo en este momento en pantalla les voy a mostrar una malla que tengo. Entonces, una tela en forma de malla. Esta tela me sirve para generar textura. Entonces, si ustedes en casa tienen alguna camisa, un saco, una media que tenga pues una forma de texturas interesantes, la pueden utilizar. ¿Bien? Esos son los materiales que necesitamos. Quiero saber si alguien tiene otro material adicional. También me gustaría, si está Cristian o está Oscar, que nos cuenten la experiencia de la semana pasada que utilizaron otro material y les funcionó muy bien. Entonces espero pues su participación. Bueno, pues no les escucho en este momento, pero pues les cuento. Ellos en casa lo que utilizaron fue ellos tomaron las hojas de cocina que uno utiliza para limpiar la cocina, que son más o menos como servilletas. Utilizaron un individual firme, como para tenerlo de base, colocaron digamos, las toallitas de cocina, y como ellas son un papel pero un poquito acolchado, les sirvió suficiente como para generar el efecto de que tuviera un acolchado pequeño y una parte de rigidez, y les funcionó perfectamente. Bien. Si alguien tiene otro material, también utilizaron la semana pasada la plancha negativa de dibujo que se consigue en el INSI, que es el material que utiliza esta plancha, es una especie de gamuza. Bien. Si tienen esa plancha de dibujo negativo, también sirve. Bien. ¿Alguna inquietud?
En este momento Giovanna Hidrobo nos está mostrando la plancha de dibujo negativo en pantalla. Así que muchas gracias. Que dice Milena que está con Andrés y que estaban sin audio, que el individual le sirvió mucho. Ah, ok, no se preocupen siempre y cuando nos podamos comunicar de alguna manera. Entonces, que el individual sirvió mucho, excelente. Muchas gracias por los aportes. Muy bien, entonces, ahora sí, como quien dice, manos a la obra. Entonces vamos a darles un poquito de contexto de la obra que tenemos el gusto hoy de adaptar de la maestra Lucy Tejada. Entonces la obra se llama El Adiós. La obra original es un grabado en metal, es de 1955 y esta obra original se encuentra en el Museo Lucy Tejada de la ciudad de Pereira. La artista nos da aquí un comentario que hizo más o menos en el 2006, entonces se los voy a leer. El grabado es una técnica de la cual se antojan los pintores, porque es una manera de reproducción y de fusión de la obra. Yo tenía una forma particular de trabajarlo, usando planchas de zinc y cobre. La Real Academia de San Fernando era la sede de la Escuela de Grabado en Madrid. Allí realicé mis primeros grabados, puntas secas y grabando directamente en la plancha. Grabados que pretendieron emular humildemente con los clásicos. La clase la dirigía el profesor Steve Bowley, quien nos ejercitaba para no tirarnos las preciosas planchas de cobre. Estas pruebas serían la base real de mis futuros grabados. Realicé algunos pequeños retratos de mis hijos y algunos autorretratos, y también de La Guajira, cuyo maravilloso recuerdo me acompañaba. Todos estos en láminas de zinc y exhibidos en Madrid en 1956, en la Sala Minerva. Ya en Colombia se exhibieron en varias oportunidades. Estas fueron las palabras de Lucy Tejada en el catálogo Gran Retrospectiva de Cali en el año 2006. Bien, este grabado como tal que tiene Lucy, la obra original, no tiene colores, solamente los trazos, porque se hacen sobre una lámina de metal. Bien, voy a empezar con la explicación de cómo vamos a usar el molde que tenemos para los participantes con discapacidad visual. Bien, entonces lo primero que tenemos es que esta vez enviamos solo un molde. Yo voy a poner en contexto a los nuevos participantes de esta sesión, como para que sepan también cuáles fueron los experimentos que hicimos la semana pasada. La semana pasada a los participantes se les envió una especie de rompecabezas. Ese rompecabezas contaba con todas las piezas, digamos, de la obra original, ¿sí? Y la hicimos así, fue por una recomendación de uno de ustedes, de Giovanna Hidrobo, quien inclusive nos dijo que sería muy interesante poder participar activamente del taller, y la manera de hacerlo sería usando una especie de molde que usamos en otros talleres. Y esos talleres los hicimos con un molde, pero esa vez fue hecho en cartón paja. Esta vez lo hicimos con acetato porque vimos que el material nos permitió mucha mejor flexibilidad a la hora de tanto detalle. Lamentablemente las obras de arte son muy cargadas de información y digamos que hay una dificultad porque los gráficos táctiles, para poderlos adaptar, necesitan ser simplificados. Y aún así, con las obras de arte, al hacer el esfuerzo de simplificación, es muy complejo porque es demasiada información. Pero bueno, este molde, digamos que tenían las piezas, cada uno usaba las piezas para trazar alrededor o inclusive podía hacer el trazo al interior del molde. Bien, este fue el primer molde que enviamos como prueba, pero después encontramos otra manera más fácil de poder hacer el trazo y encontramos que podíamos sacar el corte que hiciera como una especie de zanja en la imagen, y eso lo que nos permitía es que yo pudiera seguir con el punzón el trazo sin necesidad de utilizar el sentido de la vista, solamente siguiendo en el acetato donde hay hueco y siguiendo ese trazo. Bien, ese acetato, ¿qué tiene en particular? Tiene en particular que tiene, o sea, porque si uno no le pone algo que adhiera a las piezas, queda como rompecabezas, se puede despegar fácilmente. Entonces lo que hicimos fue ponerle un pedazo de contact en la parte inferior para que pegara todas las piezas. Entonces, digamos que en la parte superior es un acetato como convencional, como ustedes lo conocen. Este tiene un calibre de 10 y a la parte inferior tiene un contact que pega todas las piezas. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿cómo hace para trazar y que no le interfiera el contact o la lámina que tiene pues adhesiva? Digamos que no hay interferencia milagrosamente porque la fuerza aplicada alcanza a pasar al material, al papel.
¿bien? Entonces nos ha funcionado bien. Entonces ahorita les pido el favor a todos los participantes que tienen el acetato, lo tomen en sus manos, el nuevo acetato, y lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una descripción de la obra original, ¿sí? La vamos a contar para poder saber dónde están los elementos, ¿bien? Entonces la obra original, El Adiós, es una obra que tiene principalmente 3 personajes. Los personajes son niños. Los niños están distribuidos en una hoja que tiene orientación horizontal. Quiere decir que es más ancha que larga. Bien. Los niños están distribuidos casi que en igual proporción, o sea, un tercio lo ocupa una niña, un tercio un niño y un tercio la niña. Vamos a empezar la descripción desde la parte izquierda. Las referencias son con respecto a nuestra mano izquierda y nuestra mano derecha, no la izquierda y la derecha de la hoja. Entonces, en la parte más izquierda de nuestra mano izquierda, o la parte más izquierda de la hoja respecto a nuestra mano izquierda, vamos a encontrar una de las niñas que nos está dando la espalda, tiene su mano, la mano de la niña es la mano izquierda levantada, está como con el ademán de adiós, digamos el símbolo internacional de adiós es que uno levanta la mano y la gira tanto izquierda como a derecha en el mismo plano. La niña la tiene en este momento levantada y un poco girada, nos está dando la espalda, nosotros solamente alcanzamos a ver la parte, está sentada, entonces no le alcanzamos a ver las piernas, solamente la parte desde, digamos que la espalda baja, la espalda y la cabeza, y la mano que está levantada. La cabeza, en el caso de ella, ya tiene el pelo con un corte que es en honguito, es un cabello corto, lacio, y lo tiene en forma de honguito. Enseguida de ella, si nos desplazamos un poco hacia nuestra mano derecha, vamos a encontrar el niño, un niño, uno de los niños digamos, de la obra. El niño también nos está dando la espalda, pero está un poco girado su cuerpo, tendiendo hacia nuestra mano derecha, ¿bien? Como lo tiene girado, podemos percibir y visualmente que se alcanza a percibir una mano de él, que sería la mano del niño, la mano derecha, y el pie lo tiene cruzado, entonces se alcanza a percibir el pie izquierdo de él, cruzado, ¿bien? El niño no tiene el cabello visible, tiene una especie de sombrero en forma de boina, y ese es lo que nos permite ver porque nos está dando la espalda. Ellos pues la niña tiene la mano levantada porque le está dando adiós a algo, ¿sí? Esperamos que ese adiós se lo está dando enfrente, tenemos agua, lo que tenemos digamos que en el fondo, en el horizonte de ellos es agua, es como si estuvieran en un lago. Y en la parte más arriba del niño, en la parte derecha, vamos a encontrar una embarcación. Esa embarcación la podemos describir como una media agua. Las media aguas son embarcaciones que se pueden hacer cortando un trozo de digamos un tronco de árbol muy grande. El tronco lo parten en 2 pedazos y empiezan a cavar cóncavamente hasta dejar el espacio intermedio para que las personas se puedan meter a la canoa. Como excavar el tronco, como sacarle el contenido. Sacar el contenido, muy bien. Y digamos que esa embarcación es la que en este momento se muestra en la obra, es muy pequeña, me imagino que ellos en este momento, el artista lo que quiso demostrar es que está lejana, entonces por eso el tamaño de la obra pequeña. Y esos son los 2 niños que tenemos pues en el lado izquierdo, aunque realmente están ocupando, como les mencionaba, sería dos terceras partes del dibujo, ¿bien? La última parte que está más a la derecha, esto es especulación porque pues no hay descripción tan detallada, pero yo creería que la niña que aparece finalmente en esta parte es exactamente la niña que teníamos dando en la espalda, sino que a diferencia esta niña está de frente, entonces está sentada y creo que es la misma niña porque el corte es también en honguito, entonces asumo que la niña puede ser la misma, ¿bien? La niña está de frente, está sentada en un banco y la niña tiene un vestido, tiene unos botines. Y aparte creemos que solicitó un sombrero prestado, tiene un sombrero, aparece en este momento prestado. Y otra connotación descriptiva de la imagen de la niña es que la niña tiene las manos cruzadas adelante, tiene una mano encima de la otra. ¿Qué mano tiene encima de la otra? Tiene su mano izquierda encima de su mano derecha. Bien. Esa es como más o menos la descripción a grandes rasgos de lo que vamos a encontrar en la imagen visual. Cuando tomamos nuestro molde, esta vez hicimos otro ejercicio que les vamos a contar. El molde original que habíamos hecho para la obra pasada, tratamos que fuera muy fiel a la realidad, ¿bien? ¿Qué pasa? Entonces tuvimos muchos detalles como los ojos. Voy a poner aquí una hoja en blanco para que se alcancen a percibir. No, espérate, por favor.
¿Se alcanza a percibirla? ¿Sí se alcanza? No, espérate. No, tenemos que, voy a hacer algo que sea bien interesante, que es, puede suceder, bueno, a contraluz. Resulta que teníamos muchos detalles en la obra, entonces tanto detalles que fue los ojos y bueno, a la hora de hacer el trazo, si soy persona con discapacidad, todos estos detalles son bastante tediosos de trazarlos y pues tuvimos el comentario de uno de ustedes que tenía mucho detalle, entonces finalmente cansaba mucho hacer el trazo. Entonces lo que hicimos para esta nueva obra fue hacer el contorno, ¿sí? Y omitir mucha información de detalles, pero que por lo menos las siluetas de los 3 niños quedaran completamente claras y la silueta de la embarcación, que es lo más importante, ¿bien? Entonces yo esperaría que todos los participantes con discapacidad visual encuentren facilidad. Igual ustedes nos van a contar, puede que no sea así, ¿bien? Entonces, ¿cómo vamos a hacer el trazo en el caso de ustedes? Primero, vamos a utilizar un papel, ya sabes, reciclaje o de algo otra índole. Vamos a poner en la mesa de trabajo donde estamos algo que nos permita protegerla, ¿sí? Porque por lo general a la hora de hacer repujados, suele tener, pues correr el riesgo la mesa en la cual se trabaja si se genera mucha fuerza, y lo digo por experiencia porque yo ya hice un daño aquí en mi querido hogar, ¿bien? Voy a utilizar en este caso, si ustedes tienen cualquier cosa que les permita tener como para trazar, yo voy a poner en este caso la lámina de corcho, voy a poner un papel, que es en el cual voy a trazar, y voy a colocar el acetato que me permite tener como guía para el trazo, ¿sí? Unas, digamos, pautas de facilidad. Si tienen la posibilidad de pegar el acetato al papel, mucho mejor, porque así no se les va a desplazar y no van a tener que estar pendientes de si se movió la hoja o no se movió. Si quieren, si no y se les facilita el trazo directamente, pues lo pueden hacer. Entonces yo aquí en pantalla estoy mostrando, voy a empezar mi trazo con la niña que está más a mi mano izquierda, ¿bien? Entonces, como sé que es el borde, voy a encontrar, bueno, otra característica. El trazo o los trazos que estamos haciendo a través de este taller, estamos haciéndolo como se hace con el braille. Para escribir braille, ustedes saben que nos toca hacerlo por el lado contrario y se lee por el lado de frente. Igual aquí trazamos porque al hacer el trazo, lo genero por el lado de revés y voy a sentir el relieve por el frente, ¿bien? Entonces se supone que si de frente yo veía que a mi mano derecha estaba la niña con sombrero, esa niña al girar la hoja se va a mover a mi mano izquierda, ¿sí? Y es por ahí donde voy a empezar mi trazo. Entonces voy a empezar mi trazo, como no estoy utilizando mi sentido de mi vista, entonces lo que tengo que tratar de hacer con el punzón es tratar de buscar dónde está la hendidura. Una vez que encuentro una hendidura, trato de seguirla suavemente para saber por dónde es, ¿sí? Ya después de que sé por dónde es, trazo con fuerza, ¿sí? Tengo que medir la fuerza, porque ojo, si lo hago muy duro, puedo hacer estragos inclusive en la hoja, romperla, porque pues obviamente todo esto es de calibración de la fuerza. Y si lo hago muy suave, no voy a sentir el relieve, entonces tengo que hacerlo a punta de prueba y error hasta encontrar una fuerza adecuada. Entonces yo en mi caso ya encontré este trazo, voy a trazar, voy a seguir la ruta suavemente, sigo por acá, y quiero mostrarles el ejemplo que pasa aquí con este trazo que acabé de hacer. ¿Listo? Entonces voy a tomar mis 2 elementos, la hoja y el molde, voy a girar y les voy a mostrar en pantalla qué pasó. Entonces se está visualizando en este momento en pantalla que logré el relieve y con la forma que me ayudó el acetato. ¿Bien? Entonces, esto que acabo de hacer es lo que le pido a todos los participantes con discapacidad visual, que sigan las guías y traten de hacerlo, tómense su tiempo, no hay afán. Y ahora voy a continuar con todos los demás participantes que van a hacer el ejercicio, digamos... bueno, qué pena. ¿Hay alguna pregunta por parte de los participantes que van a usar el acetato como guía? También llegó Verónica. ¿O alguna recomendación? Bueno, y mientras hacemos el break para arrancar con la explicación de todas las demás personas que no tienen el acetato, le voy a dar la bienvenida a Verónica Salazar, quien es la coordinadora del aula Conectando Sentidos en la línea de discapacidad visual de la Biblioteca Pública de Pereira. Entonces, Verónica, bienvenida. Yeah. Buenos días, ¿me escucha? Fuerte y claro. Bueno, es que estoy teniendo como problemas de conectividad, pero aquí vamos. Como siempre, agradecerle a Mafe por el espacio, también una
bienvenida para las personas nuevas que se vincularon a esta sesión. Les aseguro que van a aprender muchísimo porque Mafe nos transmite muchísimo. Pero se fue tu audio. ¿Puedes repetir la última parte? Espérate que ahorita de pronto, entonces. Vero, vamos a darte una pausita de pronto a que se recupere la señal y te volvemos a dar la palabra ahorita en un momento. Bueno, también aprovecho, siempre me presento un poco tarde para pues, darle espacio a los nuevos participantes. Entonces, mi nombre es María Fernanda Zúñiga Zavala. Tengo la fortuna de estar con ustedes en este espacio. Soy en formación ingeniera de sistemas y tengo maestría en instrumentación física, pero durante más de 16 años he estado trabajando en el área específica de gráficos táctiles. Con diferentes tecnologías y con diferentes medios. Esta vez empecé un poco diferente el taller al de la semana pasada, esta vez empecé con manos a la obra. Al finalizar el taller les voy a contar un poquito de las otras tecnologías para ustedes, que la mayoría son educadores especiales que tenemos a nuestro alcance. ¿Bien? También pues aquí nos está acompañando John Alexis Guerra Gómez, que es, digamos, todo el jefe técnico de todas estas sesiones. Gracias a él tenemos la grabación y podemos contar con completo cubrimiento audiovisual de estos talleres. Así que, John, por favor, preséntate. Hola, ¿cómo están? Un gusto tenerlos por acá. Cualquier pregunta que vayan teniendo, yo soy el que está atendiendo el chat, entonces me cuentan. Y si alguien, que he visto que han habido varios que han tenido problemas de comunicación, si de pronto se salen de la sesión o algo, nos cuentan por el WhatsApp, que yo lo tengo aquí, estoy pendiente. No hay manera, por correo. Por el correo, por eso les digo por el correo. Bueno, muy bien. Voy entonces a dar paso a la siguiente parte. Entonces, participantes que tienen impreso la obra de la maestra Lucy Tejada, vamos a dar inicio a esta segunda parte. Entonces, la otra es que si alguien quiere prender la cámara para mostrarnos qué están haciendo y qué están yendo, eso generalmente ayuda un montón para saber pues qué problemas están teniendo. ¿Listo? Listo, entonces vamos a pedirles a todos los demás participantes que, bueno, entonces vamos a tomar una hoja en blanco, bueno, puede ser una hoja borrador, recuerden que aquí lo que nos interesa es la textura, y les voy a pedir que utilicen ya sea la tela, ya sea, digamos, la lámina de corcho, o en este caso yo voy a utilizar directamente la agenda, que fue la que mejores resultados, o la que mejores resultados me ha dado, en mi caso, a la hora de hacer trazos, ¿bien? Entonces, lo que hago es poner el elemento que me va a servir de, digamos, de colchoncito, pongo la hoja donde voy a hacer los trazos y pongo, ojo con esto, la obra original ustedes la tienen impresa por ambos lados, ¿bien? ¿Dónde se traza? Por el revés. Entonces la giro. ¿Cómo sé cuál es el revés? El revés es la parte de la hoja que no tiene logos, que no tiene sino solamente los trazos. Ahora, ustedes me van a decir, ¿por qué tiene una hoja por debajo? ¿Sí? Resulta que muchas veces ustedes al usar o al intentar de hacer repujado en papel, me han dicho que tiende a romperse la hoja, y pues yo también lo he experimentado, tiende a romperse la hoja. Entonces, una manera que hemos encontrado para evitar que la hoja se rompa es poniéndole una hoja abajo, y eso ayuda a que se proteja la hoja superior, ¿bien? Entonces, de esa manera ponemos las dos hojas. Para aquellos que se sientan cómodos, las pueden pegar, ¿sí? Que no se les mueva. O sea, es como lo que ustedes tengan de manera al alcance. Y lo que vamos a hacer, bueno, momento, hay un ejercicio de calentamiento, qué pena. Pongan esas dos hojitas a un lado y tomen otra vez otra hoja, otro par de hojas que puedan utilizar para hacer el ejercicio de calibrar la fuerza. Entonces vamos a tomar las dos hojitas y les voy a pedir el favor que tracen con el elemento que tengan, ya sea con destornillador, con punzón o con lapicero. Yo lo estoy haciendo en este momento con destornillador, ¿bien? Entonces voy a trazar y quiero que todos, después de hacer el trazo, giren las dos hojas. Se van a dar cuenta que la que estoy teniendo de base igual se va a sentir, pero en la que yo tenía inmediatamente donde hice el trazo, esa hoja va a tener un relieve más amplio y no se va a rasgar. Miren que el trazo es completamente fino, es uniforme y no se rasga, ¿sí? Ojo, como apenas estamos aprendiendo, puede sucederles que el trazo lo hicieron muy duro, entonces intentó romperse, o que lo hicieron muy suave y que no se sintió. Entonces la tarea de estos primeros trazos es calibrar la fuerza para lograr una fuerza intermedia
que ni mucho que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, como diríamos en jerga popular. Entonces, en ese ejercicio ustedes se van a dar cuenta, primero, si ustedes usan el destornillador van a encontrar lo que les decía, que las líneas son eminentemente agudas, son muy finas, son muy puntudas. Y pues esto es un descubrimiento que hicimos recientemente y a través de este proyecto, que la mejor herramienta para hacerlo es un destornillador de pala. Pues porque esa finura que tiene la punta de un destornillador se la está transmitiendo al trazo, ¿sí? Ahora, no quiere decir que no lo pueda hacer con un lapicero, con tinta o sin tinta. Si yo quiero probar el lapicero con tinta o sin tinta, lo puedo hacer. Ahora, ¿cuál es la diferencia de ese trazo? De inmediato se van a dar cuenta antes de girar la hoja que es más grueso. Y eso se debe a que la punta de nuestro querido esfero es redonda y más gruesa, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a ver en la hoja, lo vamos a percibir, lo vamos a tocar. Recuerden que nuestra hoja original es la hoja que está inmediatamente donde estamos haciendo el trazo, ¿bien? Pero igual ese trazo también es válido, ¿sí? E inclusive ustedes pueden alternar, si quieren hacer un trazo que quieran tener mucho más fino, lo hacen con el destornillador, si quieren tenerlo más grueso, lo hacen con el esfero, ¿bien? Y el último elemento que pueden probar también, que es en este momento el que están utilizando nuestros participantes con discapacidad visual, creo que, ok, es el punzón, ¿sí? ¿Y por qué un punzón? Porque pues un punzón tiene la misma punta que un lapicero, ¿sí? Tiene su punta completamente curvada, ¿sí? Y con ella también van a poder hacer el trazo. Entonces, al igual que el lapicero, va a ser más grueso, ¿sí? Pero lo bueno de un punzón es que ustedes pueden aplicar una fuerza más, o sea, la fuerza puede ser más fuerte y puede ser más uniforme. Entonces, el resultado, inclusive estoy mostrándolo en la hoja que tengo yo de protección, voy a mostrarlo sin la hoja de protección en pantalla, y los trazos son completamente, se sienten perfectamente, y no solamente se sienten perfectamente, sino que no rasgan la hoja, ¿bien? Entonces, digamos que esto es una práctica de trazado. Entonces, ya después de que practicamos y nos sentimos un poquito duchos para hacer los trazos, ahí sí les pido que tomen la hoja donde está la obra impresa en tinta, coloquen la hoja de soporte debajo, y lo que vamos a hacer es trazar el contorno, bueno, empezar a hacer los trazos de toda la obra, ¿bien? Entonces yo lo estoy haciendo con un destornillador y con la gente. Entonces, así, esto también puede ser terapéutico, pues porque es un trabajo bastante artesanal. Les cuento por ese lado, como para todos que son educadores especiales, esta técnica que estamos utilizando es una técnica para sálvese quien pueda. O sea, sabemos que estamos bajo unas condiciones de pandemia y unas condiciones que nos limitan las posibilidades. Entonces, muchas veces no tenemos acceso a la impresora de la biblioteca o del centro tiflotecnológico o la impresora que tenemos en la institución educativa. Entonces, como no tenemos la impresora o no tenemos la máquina de termoformado, pues no tenemos estas herramientas, ¿qué podemos hacer en casa? ¿Sí? Entonces, lo que podemos hacer en casa es esto, que estos materiales los conseguimos en casa. Ahora, la recomendación es, siempre y cuando ustedes puedan utilizar tecnología, pues usen tecnología, pero si no, pues están estos métodos. Entonces, esto es, primero, cuando no tengo más alternativas. Y segundo, qué bien, en este momento estamos viendo en pantalla a Formación DUA. ¿Quién tenemos el gusto de Formación DUA que nos está mostrando en pantalla? Soy yo, Mafe, soy Milena. Lo que pasa es que abrí otro correo. No te preocupes, Milena. Millones de gracias. Milena nos está mostrando en pantalla el trazo. ¿Cómo te está yendo? Bien, mira que estoy usando no sé, un aparatico de estos que vienen en los sets como para manicure. Es maravilloso. Tiene la forma de pala en la punta. Sí, y pues lo estoy probando. Me parece que puede funcionar, no sé. Mira, pues ahí voy, sí, parece que sí lo hace bien. Maravilloso. Eso es excelente, que ustedes empiecen a utilizar las herramientas que están en casa y pues la verdad esto es a punta de prueba y error. En el caso de la herramienta que está utilizando Milena, es muy bueno porque es plástico, pero el plástico tiene la forma de pala al final. Entonces les va a permitir que el trazo sea puntudo, sea fino, ¿bien? Entonces muy bien, Milena, excelente que estés probando una nueva herramienta. Muy bien. Entonces, en este caso, ustedes van a tomar con mucha paciencia para hacer los trazos. Como les mencionaba, entonces la segunda posibilidad que nos da este material es que muchas veces ustedes tienen estudiantes en su proceso educativo y uno tiene que explicar un concepto y cómo hacen para poderlo dibujar de manera rápida. Entonces muchas veces se vuelve frustrante porque pues yo sé que muchos de ustedes son expertos en rodachina
y la rodachina es muy buena, pero el problema de la rodachina es que si yo quiero dar información en detalle no me lo permite, ¿sí? Pues por su estructura. Una rodachina, para los que no la conocen, es un elemento que en su punta, voy a mostrarlo aquí en pantalla. Que se pegó el celular. Ok, bueno, Sigue ahí voy a seguir en pantalla. Lo estoy mostrando en este momento en la grabación. Tengo una rodachina, es un elemento que en su punta al final tiene una especie de rueda dentada, ¿sí? Con esa rueda dentada lo que tenemos es la posibilidad de hacer trazos. Igual se hacen por el reverso de la hoja. El tema de esta rodachina es que si yo quiero hacer, por ejemplo, un círculo muy pequeño, me queda muy difícil a la hora de hacer los giros, ¿bien? Pero no quiere decir que no la debo usar, o sea, inclusive la rodachina son unos elementos que si lo tengo al alcance, bienvenido sea. Pero yo les pregunto, muchas veces en la explicación de la célula, ¿sí? Hay muchos elementos que tiene la célula que son muy difíciles de dibujar o que tienen mucho detalle. Esto es una buena técnica rápida que les va a salir del paso. Si tienen que hacer una explicación, lo dibujan fácilmente y sencillamente el estudiante ya lo tiene a su alcance. Entonces, la invitación es, esto es literalmente un sálvese a quien pueda, pero no nos vamos a varar, ¿sí? Hay mecanismos, y este es el mecanismo que hemos encontrado más barato y efectivo para hacer un gráfico táctil. Y en este caso, que son obras de arte que tienen tanto detalle, nos ha funcionado bastante bien. ¿Bien? Entonces, los escucho, cómo les está yendo con sus trazos, qué están utilizando. Entonces, en este caso, el trazo que estoy haciendo, bueno, miren que estoy mostrando en la hoja que tengo de muestra. Recuerden que esa no es la original es la que tengo debajo. Y si en la de abajo se alcanza a percibir bastante relieve, imagínense en la original, queda un relieve bastante alto. Entonces, bueno, pero no les escucho, por favor participen. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? Aparte de Milena, que ya participó. Andrés Pinilla. Hola. Hola, hola, hola. Ahí te escuchamos fuerte y claro. Buenos días. Muy buenos días. Sí, pues como la vez pasada, estoy utilizando un individual de cocina con una toalla de cocina. Oh, excelente. ¿Y cómo te ha ido? Y pues estaba utilizando un esfero que no tenía tinta, pero ya le regresó la tinta. ¡Milagro! Entonces, pues igual funciona supremamente bien. Le coloqué 2 hojas, porque pues estaba utilizando hoja normalita de carta. Sí. Entonces le coloqué fue 2 hojas más de reciclado, pues para que no se rompa. Maravilloso. Y no, súper bien. Entonces con el esfero igual con tinta funciona muy bien. Excelente. Gracias, Entonces Andrés. ahí voy a mostrar. Poco ahí, digamos, ahí se ve la parte que he reteñido. Les Y por quedaste el más otro abajo. lado, pues, no sé si se alcance a notar, pero sí queda muy bien el relieve De la silueta. Muy de bien. la obra. No, se alcanza a percibir bastante bien. No, y lo interesante es que miren la nitidez de los trazos, o sea, son trazos continuos. A diferencia de la rodachina no te da trazos continuos, te da punticos, mientras que con esta técnica ustedes pueden tener trazos continuos completamente definidos. Muy bien. Está maravilloso, Andrés. Gracias. ¿Quién más quiere compartirnos su experiencia? ¿Cómo les está yendo? ¿Qué están utilizando? Quiero que las personas con discapacidad nos cuenten cómo les está yendo con el trazo, con el molde. María Fernanda, yo no sé si fue algo como intencional o no, pero la plantilla pasada no traía la orientación de la obra. Entonces yo Eso decía, es como se ¿será dice, es que la estoy intencional. poniendo hacia arriba? ¿Será que la estoy poniendo hacia abajo? Entonces ya, digamos, Ah, para mí fue mucho más fácil y no me enredé tanto buscándole
sea, si es, no, porque no sabía si estaba dibujando con la pintora cabeza arriba o cabeza abajo. Listo, les Entonces, cuento el a mí el truco que personal me Joana está sirvió. mencionando. En la formato que se les pasó, resulta pues que en otros talleres hemos hablado de algo que es la orientación de la hoja. Pues yo se las mencioné cuando arrancamos en la descripción, pero si yo no tengo rastro, si yo no tengo los ojos para percibir dónde va la hoja, es muy difícil saber si está, en qué orientación está. Entonces, en este acetato que les pasamos a todos los participantes con discapacidad visual, tenemos una pequeña cinta pegada en la parte superior de su mano derecha, ¿sí? Esa es solamente una cintica que está pegada diagonal y de esa manera sé que eso siempre tiene que estar en mi mano derecha en la parte superior. Así me voy a dar cuenta que esa es la orientación correcta de ese acetato, ¿sí? Pues porque finalmente yo estoy haciendo un trazo y no tengo ni idea de qué estoy trazando y cómo lo estoy trazando, ¿sí? Pero eso me da por lo menos la orientación de saber, esa es la correcta orientación. No lo teníamos en el pasado, que fue una omisión trágica, pues porque lo que decía Joana, no sabía si uno estaba trazando pies, qué es lo que estaba haciendo, en qué sentido, ¿bien? Igual como les cuento a todos, esto es un experimento, o sea, esto no está escrito en piedra. Y todo esto hace parte, inclusive le agradezco profundamente a Joana porque fue una inquietud de ella. ¿Cómo hacemos nosotros para participar en igualdad de condiciones con las personas que están haciendo el taller y que tienen pues el sentido de la vista? Y pues me pareció bastante valioso el aporte y pues pudimos por lo menos diseñar varias pruebas. Igual esta es otra de las pruebas, vamos a ver ya al final del trazo qué más. ¿Cómo más, aparte de la orientación, qué más, cómo les ha ido con los trazos? Yo en lo personal me agobié menos con esta, porque es que la hora anterior tenía pues la ceiba y todo el tema, entonces yo siento que como tiene, o sea, sí tiene detalle, pero tiene menos que la ceiba, entonces me está haciendo menos largo trazarla, Claro. pongo el diario. Ahí es interesante que es un balance que se genera, porque a la hora de trazarla es más fácil, pero pues a la hora de percibirla va a haber menos detalles. Va a haber menos información, igual es, o sea, uno tiene que ahí balancear, ¿sí? Pero en este caso me interesa que es fundamental que se tenga el concepto general. ¿Qué es la obra? ¿Qué es lo más importante? Tenemos 3 niños, entonces por eso es importante tener las 3 siluetas de los niños. ¿A qué le están diciendo adiós? A un barco. Entonces el barquito tiene que estar ahí, no necesita mostrarnos que tiene unas maderas donde sentarse y todo eso, porque es demasiada información que es redundante. Ahora, también me gustaría escucharlos con respecto. Bueno, no sé si Diego está conectado. No lo percibo. Si Diego está por ahí, me interrumpe. Resulta que uno de los participantes con discapacidad visual, Diego, él nos había mencionado que la semana pasada le hizo muy fácil, o pues hay un tema de cómo percibo yo la pieza, y al tenerla en el rompecabezas, a él se le hizo muy fácil saber cómo era la pieza completa, pues porque sacaba la pieza, y él se dedicaba a decir, bueno, la toco por todo el borde y voy a saber que ahí es la mujer, que es el autorretrato, la ceiba como tal. Pero él me decía, esta vez no lo recibimos, ¿qué pasó? Entonces nosotros asumimos que era mucho mejor el otro y no este. Entonces yo les pregunto a todos si realmente hace falta el tener el rompecabezas para tener las piezas y saber cada una de ellas cómo es. Pues en lo personal, a mí, Joana, no me hizo falta, porque de hecho el rompecabezas, volvemos a lo mismo, o sea, se me hacía que tenía como muchas piezas Sí. y no era como, pues a mí, ¿no? No se me hacía tan chévere tenerlo, pero siento que es más como cuestión de perspectiva un poco. Entonces ahí ustedes, como muchos de ustedes son educadores especiales, ya saben que uno se adapta a qué es más fácil para cada participante, para cada estudiante, ¿sí? En este caso, si sabemos que hay una ventaja para algún estudiante, la usamos, ¿bien? Entonces ya sé que en el caso de Joana, solamente el formato para el trazo es suficiente, pero si tengo un estudiante que se le facilita más tener la concepción del todo a través de las piezas, pues lo que hago es utilizar elementos. Ahora, ustedes saben que a nivel pedagógico hay un tema conceptual. Esto es una representación de muchas posibles del mundo real, que de hecho no es una representación bastante poco exacta, ¿sí? Pues porque el mundo real es tridimensional y esto es una representación en 2 dimensiones. Entonces, lo que tenemos que hacer mucho en estos ejercicios es hacer mucha conceptualización
de qué es lo que hay alrededor, de qué es lo que se está tratando de representar. Y si tenemos elementos en concreto, nunca, un elemento concreto jamás va, o sea, siempre va a ser mucho mejor que una abstracción, que en este caso tenemos con las imágenes, ¿bien? Entonces, si ustedes tienen la posibilidad de mostrar, por ejemplo, en el caso de una embarcación, en concreto, si la tengo en 3D, así sea en escala, les va a ser mucho mejor mostrarla en escala que mostrarle un dibujo a una persona para el concepto, ¿sí? Entonces, ustedes en ese ejercicio pedagógico es la tarea de ustedes poder tratar de explicar lo más que pueda con la mayor cantidad de herramientas que tengan al alcance. Esto, como se los mencioné, es una herramienta que nos va a facilitar superar rápidamente, poder mostrar un concepto, ¿sí? Pero nunca va a ser suficiente. Si yo puedo tener más información, mucho mejor. Lo otro que hay que anotar es que una cosa es hacer representaciones artísticas de obras artísticas como esto y otra cosa es hacer representaciones pedagógicas de conceptos de una clase común, ¿sí? Entonces, dependiendo de cuál sea el propósito, se van a tomar ciertas decisiones de diseño. Hay ocasiones en que va a ser mejor agregar más información, hay ocasiones en que va a ser mejor agregar menos, y la mejor forma de saber es experimentando, probando con los usuarios de la tecnología y mirar cuál les funciona mejor. Exactamente. Bueno, los escucho. ¿Cómo les está yendo en el trazado? ¿Quién más nos cuenta? ¿Quién más nos quiere compartir su experiencia? Aquí nos dice Rosy que está utilizando un repujador de los que se usan para decorar en pegamento. Genial. Perdón, en pergamino, mucho mejor. Buenos días. Muy buenos días, Nicolás. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Yo te iba a comentar con respecto a lo que comentaban a mí me pasó lo mismo que Diego con la pieza pasada y como decía Alexis hace un momento, eso es depende, porque digamos que para mí, a mi modo de verlo, si yo voy a trabajar con un niño que es muy curioso como por desarmar, por dibujar, siempre sí es bueno la silueta como nos la presentaron la semana pasada, ¿sí? Sin embargo, pues ya uno se va adaptando a los diferentes materiales y pues la idea es no quedarse uno varado, ¿sí? Pero si yo voy a hacer de pronto algún tipo de dibujo o adaptación con un niño, en especial, digamos, en mi caso que soy ciego congénito, no ciego adquirido, porque de pronto los ciegos adquiridos pues tienen ya una conciencia de espacio y de color y por ende de pronto de trazo en sus primeros años escolares, ¿no? Pero de pronto para un ciego adquirido no le es tan factible, en cambio ya la silueta demarcada como la vez pasada sí permite de pronto llevar un poco más la idea del dibujo. A mí esta vez no me ha quedado imposible porque por eso no he participado porque estaba muy concentrado trabajando con esto, pero sí se me ha hecho más complejo, no lo tomo como difícil o que no se pueda, porque como decía Alexis, uno tiene que adaptarse a todo, pero si yo como educador, es mi perspectiva, yo Nicolás, si yo como educador voy a trabajar con un niño, sí siento que siempre es bueno darle a reconocer la silueta de lo que va a dibujar, ¿sí? Bien sea su contorno o bien sea su adentro del contorno. Maravilloso. Y más porque nos da mucha facilidad del adentro y del afuera, ¿sí? Porque ahí sé yo cuál es la pieza completa. Y de pronto también por el hecho de que para los niños en sus etapas más tempranas de desarrollo, el hecho de poder explorar, de poder desarmar, de poder interactuar con la pieza más física y mucho más pues para los niños ciegos es bastante importante porque después es a través del tacto que tú accedes al mundo. Entonces, el hecho de poder desarmar algo sí es como importante. Bueno, ahí escucharon educadores especiales. Fundamental hacer mucho trabajo de facilitarles esas experiencias a los estudiantes, ¿bien? Entonces, muchas gracias, Joana, y muchas gracias, Nicolás, por los aportes. Es muy importante facilitar eso, y si sabemos que la silueta funciona, entonces debemos incluirla, porque de esa manera vamos a saber que el concepto realmente se transmitió adecuadamente. ¿Quién fue el de ese último concepto? Nicolás. No, después. Joana. Joana.
Sí, por acá entonces, Rosy, si quieres nos puedes comentar cómo estás utilizando, cómo es la forma del decorador de pergamino, el repujador que Creo que tienes. sí. Bueno, yo sí no soy, yo no soy como tan veloz como muchos de ustedes, porque pues mientras uno habla se divierte acá, se entretiene. Pero bueno, como para poder dar espacio a la siguiente fase. Entonces yo les cuento. Yo hice parte, no toda la obra, pero pues estoy girando la hoja y en la hoja que estoy utilizando como base, si alcanza a sentir y se alcanza a sentir muy bien, imagínense cómo se siente en la hoja original. Entonces voy a quitar esta hoja que tengo yo de base y voy a acercar la pantalla. Tenemos los trazos absolutamente definidos. Entonces eso es maravilloso saber que sí se puede hacer, ¿sí? O sea, ese es como nuestro gran dilema siempre de usar tecnologías y técnicas que realmente nos funcionan, ¿sí? Porque muchas, a pesar de que uno las vea, le funciona al que lo está haciendo en la cámara, en el video, pero uno en casa no es capaz de reproducirla. Pero pues por lo menos quiero tenerme la conciencia tranquila que todos ustedes a través de los materiales que tienen en casa les está funcionando, ¿bien? Después es muy importante tener esto porque estas técnicas pues son de supervivencia, no creo que las enseñen en la universidad. En la universidad le enseñarán a uno las cosas más formales, el punzón, perdón, la rodachina. Esto es más como, bueno, ¿qué tenemos y qué podemos hacer? Ahora, esto no es la única herramienta que podemos usar para poder tener claridad en los conceptos. Entonces uno dirá, ¿qué más puedo hacer con el papel para que me pueda dar una idea más clara de lo que quiero transmitir? Entonces voy a pasar a la siguiente fase, que es contarles cómo hacemos texturas, ¿bien? Entonces, resulta que lo que mejor nos ha funcionado a nosotros, y creo que es muy sencillo para todos hacerlo en casa, o por lo menos posteriormente desarrollarlo en casa. Ouch. No sé si ustedes, pues todos han usado en casa un colador para hacer el jugo. Ese colador es una mallita plástica, ¿bien? Ese material tiene un nombre, se denomina angeo y se consigue en ferreterías. Entonces nosotros fuimos y compramos un trozo de angeo en una ferretería y nos dimos cuenta que pues es difícil manejarlo por sí solo, entonces lo que hicimos fue estirarlo en un cuadrado. Compramos como una especie de cartón piedra. La muestra por detrás. Sí, pues miren lo artesanal que es. Lo estoy mostrando digamos, lo estoy mostrando por detrás y atrás está mostrando el cartón piedra y está mostrado que está pegado con cinta de mascarar, ni siquiera pues nada sofisticado, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? El papel piedra nos sirvió para estirar el angeo y lo que hicimos es que se quedara completamente plano, lo giramos por todas las caras del cuadrado, esto es realmente un rectángulo, y lo pegamos con cinta de enmascarar, ¿bien? De esa manera tengo una especie de placa de muestra para poder generar relieves, ¿bien? ¿Cómo funciona esta planchita que tiene angeo? Entonces voy a tomar un papel como para mostrarles cómo funciona. Este sí no tiene que ser doble, este sí tiene que ser solamente la hoja pelada, ¿bien? Todos ustedes tienen punzón o tienen algo que emula un punzón, que puede ser un lapicero. Y en este caso sí no van a tomar el destornillador porque el destornillador rompería la hoja. Entonces voy a hacerlo con un punzón que es como el más generalizado. Cuando yo tomo la hoja, tomo el angeo debajo y hago como si estuviera pintando, como si estuviera coloreando, al hacerle la fuerza a la hoja y trazar encima de ese angeo, esa superficie de malla se traslada directamente a la hoja, ¿sí? Así que yo voy a sentir esa porosidad o esa textura directamente en la hoja. Les voy a mostrar en pantalla, la voy a acercar. Entonces, visualmente van a ver como los roticos de la malla y pues táctilmente voy a sentir esa textura, ¿bien? Entonces esta es una manera muy fácil de hacer texturas o de poder producir texturas en papel. No es la única. Muchos de ustedes van a decir, ay, entonces la telita que yo traje. Bueno, pues con la telita yo voy a usar en este momento una de las telas de malla que tenía en mis manos. Lo mismo, necesito estirarla pues para que no me genere ruido o me quede mal la textura. Voy a utilizar la misma plaquita que tengo del angeo, pues porque es una cartulina ahí, un cartón, y voy a meter esa telita ahí. Si ustedes tienen otra manera de estirar la tela que tienen, úsenla. La idea es que la estiren, y si no tienen nada para estirar, con cinta o con algo que les permita que eso quede como derechito, sin arrugas, ¿bien? Entonces, en este caso, yo metí la tela, la tengo estirada, voy a usar la misma hoja,
como para mostrar cómo se genera la textura, y voy a usar el mismo punzón. Entonces la misma técnica, es como si estuviéramos coloreando, y a diferencia de la otra, pasó con esta textura en especial, que parece ser que se está generando el patrón más mejor por un lado que el otro. Eso es algo que tengo que probar. Me explico. Con el angeo no tuve que girar la hoja para sentir muy bien la textura en la misma cara donde estuve haciendo el trazo para colorear. Con esta nueva textura voy a ver qué pasa. Voy a hacer el trazo y después voy a tocar. ¿Bien? Mientras Mafe termina ahí, Germán y Rosy mandan por el chat. Desafortunadamente tengo desconfigurado el audio y pantalla, Rosy por la no puedo interactuar más directamente. Considero que cada estudiante es un mundo y es importante por ello conocer sus necesidades, para de acuerdo a ello, teniendo en cuenta sus condiciones, poderlo acercar a lo que quiero que se apropie. Por ello, todos los aportes de cada participante son importantes. Maravilloso, Rosy, completamente de acuerdo contigo. Muchas gracias por tu aporte. Y pues Rosy es más experimentada, creo que Rosy es multiflóloga, entonces no solamente pues educador especial en varias líneas, sino especialmente en las tecnologías y los aportes que son en el área de discapacidad visual. Bueno, entonces miren, inclusive yo les cuento visualmente qué pasa. Cuando yo estuve haciendo el trazo, inclusive la hoja tuvo a arquearse o ondularse. Entonces puede ser que la textura se sienta más por otro lado, no necesariamente por el mismo donde hice el trazo. Voy a girarla para sentirla por el otro lado y voy a probar con mis manos dónde se siente mejor el relieve, si por el lado donde hice el coloreado o por el otro lado que estaba más pegado a la tela. Entonces les cuento mi experiencia. Con esta en particular sucedió que se siente mejor al revés. ¿Qué quiere decir esto? Que a la hora que yo voy a utilizar esa textura tengo que tener cuidado el lado por el cual ubico la hoja, de tal suerte que se sienta más por el frente donde yo tengo ya los trazos hechos con mi punzón o con mi bolígrafo o con mi destornillador, ¿bien? Pero miren, se siente muy bien, la textura se siente muy bien. Entonces es una manera muy sencilla de trasladar texturas a hojas. Ahora, ¿por qué son importantes las texturas? Y aquí sí voy a hacer el paréntesis de la tecnología que les iba a mencionar en el tema de qué hay pues, para gráficos táctiles. Entonces el paréntesis es el siguiente. Resulta que si uno va a hablar de lo mejor que hay o de las mejores tecnologías que hay para hacer adaptación, hay una tecnología que es la tecnología suelo o hinchado. Esa tecnología lo que nos permite es que a través de un papel especial, que es un papel químico, realmente el componente especial de ese papel es que tiene alcohol al interior, esa hoja que yo uso de ese papel químico especial, lo que hago es trazarle o imprimirle a través de impresora láser la obra que yo quiero o el elemento gráfico que yo quiero volver en relieve. Impresora que imprima carbón. Es carbono realmente, tiene que ser carbono porque si es otro elemento no se va a lograr el efecto de hinchado. Por eso decimos que generalmente las láser. Entonces la láser tiene carbón, las otras a veces funcionan, a veces no. El tema es que después de que yo tengo la impresión en tinta de lo que quiero, paso esa hojita impresa a través de un horno que genera mucho calor. Y ese hornito lo que va a hacer es que todas las partes que tenga carbono las va a explotar. Entonces van a generar un relieve. Entonces les voy a mostrar aquí en pantalla la hoja que tengo. Es una hoja de la obra Chaplin, Charles Chaplin. Resulta que está en un recuadro, o sea, es como si estuviera un rectángulo alrededor de él. Y tiene unas características principales de Charles Chaplin, que es un sombrero. El sombrero es redondo en la parte de la cabeza y tiene unas orejas cortas salidas. Como característica también de Charles Chaplin es que tiene el cabello negro. En este caso solamente el artista dibujó la parte media de su rostro, la parte, en el caso de Charles Chaplin, es la media parte derecha de él. O sea, no está el ojo izquierdo, no está la nariz la parte izquierda, no está el bigote la parte izquierda. Entonces se muestra que tiene una pestaña, perdón, tiene una ceja, las pestañas muy bien definidas, tiene una oreja, que es la oreja derecha de él, y tiene la mitad de su bigote. Una característica importante de Charles Chaplin es que tiene un bigote justo debajo de la nariz, muy cortico, como si fuera un rectángulo pequeño, y esta figura está hecha con esa tecnología, ¿bien? Esta tecnología en Colombia está en la Biblioteca Nacional, allá hay un horno y pues uno como usuario común y silvestre lo que debe hacer es llevar el papel y allá le prestan el hornito para poder generar esto. La dificultad es que el papel es difícil de conseguir, no se consigue en Colombia, pero pues se puede comprar en Estados Unidos y traer a través del casillero virtual.
y pues se puede hacer cualquier cantidad de obras y son muy rápidas. Entonces ahí sí les voy a pedir el favor a Oscar, a los demás participantes en otros talleres, que nos cuenten su experiencia usando esta tecnología. Ah, qué pena. Yo ahorita nos muestras el resultado del trazado. Por ahora necesito que nos cuenten la experiencia usando Swell Paper o papel hinchado. Bueno, digamos que en lo personal me pareció súper interesante porque no es algo eh, como que se vea aquí en Colombia, uno. Y dos, me parece que es como muy rápido y no ocupa, no es algo muy voluminoso, que es un poco lo que pasa con las obras en, digamos, en termoformado, por ejemplo, que son muy grandes, o sea, son muy gordas, muy gordas. Les voy a mostrar en este momento en la cámara un dibujo que hice yo cuando estábamos pues en el taller. La imagen que están viendo en la cámara, todo el dibujo lo hice yo. Entonces también es muy chévere poder como ver las obras de arte que hace uno y darse cuenta que, o sea, qué tan cercanas o qué tan lejanas están pues, de la realidad. Es importante anotar que no solamente tiene que ser con una impresora láser. O sea, si uno también utiliza cualquier marcador o lapicero que tenga base de carbón, por eso es que es posible dibujar como dibujó ella ahí. Bueno, hola, buenos días. Me parece maravilloso. Yo les regalo un momentico. Dale, sigue. Hola, buenos días. Yo también participé, bueno, de hecho he participado en varios talleres porque pues gracias a Joana que por aquí tengo para mostrarles. Mateo. Este fue un libro que yo hice de relaciones gramaticales gracias a la ayuda de Joana. Ella fue quien me guió a través de, bueno, del tacto y todo esto para decirme, digamos, los dibujos. Acá esto es un libro de relaciones gramaticales. Yo soy estudiante de lenguas de la Universidad Pedagógica y digamos que acá están los dibujos en tinta con algunas señalizaciones con una tinta invisible también como para dar igualdad, y por aquí está ya todo el libro tal cual en braille. No sé, no se puede ver un poco ahí. Eso, trata de girarlo y así podemos generar contraste. Como reflejo. Ahí. Es cuando lo hace Más así o como menos. rotación. Cuando lo giras se ve el reflejo. Muy bien. Está Ahí, precioso. estos son dibujos en braille. Tuvimos varias cosas con Joana porque al principio digamos que estaba muy cargado los dibujos de información. También Mafe nos colaboró con toda esa cuestión porque pues igual cuando los dibujos y todo eso están muy cargados de información, todo eso que queda ahí que como que interrumpe la posibilidad de entonces digamos que esa parte hay que tenerla presente, como que tratar de simplificar sin quitar, como ya lo decía Mafe, sin quitar las cosas que son importantes de los dibujos o de las obras. De hecho, por aquí tengo una Mona Lisa, aunque creo que no se va a ver bien. Precisamente aquí en esto hay una Mona Lisa, pero no sé si se ve. Ahí se alcanza Sí, a a ver. percibir. Sí. Esta fue una Mona Lisa que simplificamos porque al principio imprimimos una imagen que era, pues la encontramos común en la red y la imprimimos, pero estaba llena de puntos alrededor, entonces realmente eso no nos sirvió mucho porque estaba muy cargada de ruido. Con respecto a lo de Swell, me parece que es, sí, como ya lo dijeron, una de las mejores tecnologías. Aquí está más o menos todo el proceso, porque primero se tiene que calcar esto y luego se tiene que pasar, o sea, digamos, este es el dibujo original. Esta fue una obra de la Biblioteca Nacional, que está en la colección de la Biblioteca Nacional. Esto se llama
el bobo Pasitos, que lo muerden los perros, algo así, y lo siguen los pajaritos, ahí está. Entonces digamos que aquí están los pajaritos, aquí está el perro, y sí. Y el bobo. Y estos son los tipos como de texturas, espera a ver si se puede ver, que cambian un poco. Mientras más negro haya, más relieve va a haber en esa parte, de acuerdo a lo que nos explicaba Mafe. Entonces digamos que todo esto se transfiere, todas estas cosas se transfieren porque toca hacer un croquis, toca hacer un recorte, como este de acá. Si ven, estas partes son partes unidas. Y ya después obtenemos el resultado que es esto. Realmente a Joana le gustó bastante porque digamos que acá le ponemos una textura diferente a cada cosa como para tener mejor ubicación en el dibujo. Entonces digamos que el pantalón acá está con unas rayas horizontales, el saco está con unos puntos más gruesos que los puntos del libro y así. La piel del perro son como unas líneas cruzadas y aquí pues como sí se simplificó, la sombra está en blanco, todo esto, pero pues obviamente está el bobo, están los pájaros que lo siguen y está aquí el perro que le está ladrando. Entonces digamos que pues realmente la experiencia con esto fue maravillosa. Yo llevé una persona invitada y le gustó muchísimo. También a la familia le pareció algo muy novedoso y digamos que a Joana le gustó bastante esto porque obviamente está muchísimo más definido. Joana y otro chico que estuvo ahí también les gustó más por el hecho de que está más definido y digamos que se puede jugar como acá se hizo, jugar con las texturas para poder identificar más fácilmente. Entonces cuando tú le dices, no, es que las líneas cruzadas son el perro, entonces aquí están las líneas cruzadas, sí, que las líneas horizontales son el pantalón y todo esto, digamos que esos son buenas guías que se pueden utilizar si no es con esta tecnología, como ya lo habíamos visto con el angeo. Yo, por ejemplo, aquí tengo algunas mallas de angeo que son para darle una textura diferente ya a cada parte, se puede decir. Entonces, sí, esa tecnología es excelente. El problema sí es como conseguir el papel y todo eso, pero igual esto se puede hacer, digamos, con lo que estamos haciendo acá, ¿no? Digamos, la parte de la silueta se puede hacer de una manera, porque eso también lo hicimos en otro taller, ¿no? Sí. Hacer esta silueta y ponerle el angeo en la parte de atrás y ya pues como ponerle la textura en cada parte para que se pueda identificar mejor y se pueda guiar mejor la persona o el estudiante. Maravilloso. Ahora, muchas gracias, Mateo, por tu intervención y por la claridad en todo el uso de la tecnología. Voy a aprovechar esa intervención de Mateo para contarles. Primero, tengo a Rosy preguntándome que si la hoja es diferente a la de papel braillón o es el mismo. Son completamente diferentes. En este momento en pantalla les estoy mostrando algo parecido al braillón. El braillón es un plástico, es una hoja de plástico que al aplicarle calor y al meterla en una máquina, que es una máquina de termoformado, toma la forma de lo que yo le ponga debajo. O sea, si yo de maestro tengo, en este caso tengo un mapa de Holanda, si yo lo tengo debajo hecho con madera o lo tengo hecho con lana o con diferentes materiales, al ponerle la hoja plástica y ponerlo en la máquina, el plástico toma la forma de ese maestro, ¿bien? Este es una técnica muy generalizada en Colombia. De hecho, el INSI tiene muchas láminas hechas con braillón. Y digamos que es muy buena. ¿Cuál es el problema del braillón? Que necesitas mucho tiempo para hacer los maestros, ¿sí? O sea, para hacer con las cuales vas a sacar los duplicados, ¿bien? Aquí también tengo otro ejemplo de una tarjeta, digamos que es una tarjeta de felicitación. Tiene tanto la parte impresa en tinta y tiene el braillón encima. Tiene unas formas así de celebración, tiene unas letras y tiene un maletín, ¿bien? Las recomendaciones, si ustedes tienen acceso a esta tecnología, al nivel del tacto se va a sentir mucho más suave porque es un plástico que está moldeado, entonces se siente muy bien, ¿sí?
Creo que ese es el que menos se cansa uno tocando. Y se cansa uno muy poquito tocándolo porque se siente muy suave, se siente muy bien, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen la posibilidad de adaptar con esto, adelante. ¿sí? Psicólogos nos han contado que, por ejemplo, con el papel hinchado, ellos le echan talco de bebé. Sí, porque para muchos el swell paper o el papel hinchado cansa. Entonces, lo que hacen es echarle alcohol para, perdón, alcohol no, talco para niños y con eso lo suavizan. ¿Bien? Entonces, ese era como el paréntesis de tecnologías. Me falta mencionarles dos tecnologías. Ya voy a mostrárselas acá como para que ustedes se lleven como todo la información. ¿Me tienes acá un poquito? Por esas cosas de la vida, cuando uno tiene todo cuadrado, algo ocurre y se le embolatan las cosas. Bueno, se las voy mencionando verbalmente. Resulta que muchos de ustedes tuvieron la posibilidad de participar en otros talleres. Sí, son unas hojas en braille que yo tenía listas. No, están aquí. Están aquí atrás. Un momentico ya. Voy con las hojas. Bueno, qué pena con ustedes, estoy de regreso. Entonces, una manera también de hacerlo a nivel de producción, porque pues es el tema que siempre nos asusta, cómo hacemos para poder hacer varias réplicas, es con braille, ¿bien? Entonces, hay braille a baja resolución y braille a alta resolución. Entonces, en este momento les estoy mostrando en pantalla un gato impreso en braille, ¿sí? Es un gato que solamente está la silueta, el gato está de cuerpo completo y está sentado sobre su cola, muchos de ustedes lo conocen. Este gato es de la Biblioteca Nacional y es de la, digamos, de la colección Germán Arciniegas. ¿Qué pasa? Este gato, como verán en pantalla, los puntos de impresión son grandes, son amplios. Si ustedes tienen una impresora cerca de ustedes, si están cerca de una biblioteca, este sería el mecanismo para hacer varias reproducciones. Si tienen, se tiene otro tipo de impresoras que son impresoras de braille de alta resolución. ¿Cuál es la diferencia? En este momento les estoy mostrando en pantalla una impresión también de otra obra de arte que está con una impresora de alta resolución. Los puntos son muy pequeños y están más juntos, entonces puedo mostrar más información. La obra que estoy presentando es una obra que tiene 3 venados y tiene un total de 6 venados cuernudos, o sea, en su cabeza tienen unos cuernos, unas ramificaciones, y tenemos también en la obra 6 árboles distribuidos de diferentes tamaños, pero es la misma estructura arbórea, es un tronco y digamos que la parte frondosa se representa a través de una bolita y al interior tiene también ramificaciones. Entonces la diferencia entre los dos tipos de impresión es el tamaño de los puntos. Unos puntos en el caso de impresión a baja resolución son muy grandes y los de alta resolución son muy pequeños, ¿sí? Si yo tengo una impresora al lado para que se alcancen a distinguir los puntos, el tamaño. Ahí están ambas páginas, ambas hojas para que se alcance a visualizar. ¿Qué pasa con esto? La ideal sería tener siempre una impresora de alta resolución. Aquí hay en Colombia estas impresoras y pues sería muy bueno para los gráficos porque en la medida que pueda mostrar más información, digamos que voy a poder tener mayor bagaje de texturas. Y de hecho les voy a mostrar en este momento en pantalla, también lo voy a describir. Tengo una hoja con varias texturas generada con una impresora de alta resolución. En este caso tengo 5 texturas. Una textura es diagonal, otra textura tiene malla, otra textura es una malla pero con puntos intermedios, la otra son con rombos y otra, mentiras, la otra es una repetición de la de puntos intermedios. ¿Bien? El tema es que con texturas se pueden comunicar mucha más información. Tengo a Rosy, qué grato es saber que cada día son más personas y profesionales interesados en conocer, proponer y aportar para las apropiaciones y acercamientos de conceptos y conocimientos de las personas. Esa es nuestra tarea y pues nosotros, bueno, en el caso de ustedes, educadores especiales que están participando y las demás personas que son familiares o bueno, que les interesa, esto es muy importante, que todos nos pongamos en la misma hoja o con la misma propósito, porque en la medida que todo esto se conozca, no van a haber excusas ni peros para adaptar, porque siempre hay, o sea, muchas organizaciones o personas a veces buscan es la excusa para no hacerlo y la verdad que tenemos que hacerlo. Es la única manera que tenemos para acceder a ese universo enorme que es el universo gráfico y que está completamente al alcance de todos. Es solamente saber con qué técnica y tecnología lo vamos a hacer. Muy bien, ahí quería contarles de eso, pues para que ustedes sepan, hay maneras. Estamos el día de hoy trabajando la adaptación de gráficos, digamos, con la más al alcance de nuestras manos en casa, pero pues ustedes tienen todo un universo. Entonces, volviendo a nuestra tarea, vamos a generar entonces el relieve para nuestra obra. Entonces, en nuestro... Joana, adelante, por favor.
Listo, No sé si Joana. lo ven. Sí, pero rótala Ah, que es el quede... muñequito. Ah, no, rótala no, ese es el muñeco, está perfecto, déjalo así. Ese muñeco, ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre. El gordito. Cósmico. Cósmico, está divino, está impreso en braille, ¿cierto? Sí, yo no sé si Mateo se acuerda. Todo el trabajo, porque como que sacamos muchos y como que no había uno que nos gustara. Esta adaptación es de Mateo. Pues está buenísima. Recuerden, las adaptaciones tienen que tener, entre menos información tengan, mucho mejor porque es menos ruido. No sé si lo ven. Sí, Gaturro. Gaturro. ¿Ven este? Sí. Quería mostrársela. Maravilloso. Entonces, por ejemplo, en ese caso, Gaturro, que fue la última que mostró Joana, tiene la información muy pegada, es muy difícil, inclusive en el tacto, es muy difícil distinguirlo. Entonces hicimos muchos ejercicios de buscar cuáles tenían las características más relevantes y también lo que hicimos fue, o lo que hizo Mateo, el ejercicio de borrar la información y dejar los rasgos más importantes. Entonces, esa es una recomendación que aplica para todos sus procesos de adaptación, transmitir el concepto general. Los detalles se convierten en ruido a la hora de tocarlos, entonces hay que omitir, entre más información irrelevante, mucho mejor, hay que omitir toda esa información irrelevante. Entonces, Joana, millones de gracias por esos ejemplos muy ilustrativos. Muy bien, entonces les pido ahora a todos, vamos a generar el relieve, ¿sí? Les voy a mostrar un ejemplo de la obra El Adiós que estamos adaptando, cómo se ve, y se las describo. Yo tengo que pegar esto de acá, tengo serios problemas con mi micrófono, se me cae cada segundo. Sí. Tenemos aquí problemas técnicos que los estamos arreglando. Yo creo que ahí está bien, ¿sí? Listo, entonces voy a mostrarles en pantalla principal, aunque me la pasas acá. Vamos a corregir aquí un problema técnico, me disculpo por eso. La obra original que estamos haciendo el día de hoy, que es El Adiós, en este caso lo que hicimos fue, ¿qué es lo más relevante para mostrar los cuerpos de los niños? Saber dónde están bien ubicados. Entonces, tomamos la decisión de que la mayoría tenían ropa, entonces vamos a tomar una textura común para eso, ¿sí? Entonces elegimos la textura que se nos facilita y que se siente muy bien, porque no es una textura que se sienta como ruido, se siente suave y le permite identificar las siluetas. Entonces, en cada uno de los chicos generamos una textura que es utilizada con el angeo, ¿sí? Con la que les expliqué hace un momento. Entonces la utilizamos para la ropa de los chicos, en todos los casos, y utilizamos una segunda textura porque hay una zona que es muy relevante en esta obra, que es la zona del agua. Entonces ustedes van a decir, ¿cómo se siente como líneas horizontales. ¿Cómo generamos esta textura? ¿Cómo la puedo emular en casa? Entonces les voy a dar los trucos. Nosotros tomamos un material que se consigue fácilmente, en este momento lo estoy mostrando en pantalla, y es plástico corrugado. Hagan de cuenta cartón corrugado, pero en vez de ser cartón es plástico. ¿Qué hicimos con este plástico? Cogimos un destornillador y pues hicimos marcas de líneas. De hecho, ya él tiene, se alcanza a percibir en su estructura algunas líneas. Pueden utilizar esas como referencia. Y lo que hacen es con una regla o con un carnet o con lo que tengan a su alcance, trazar con el destornillador fuertemente donde están esas líneas y hacen ese patrón de líneas durante todo el plástico. Y de esa manera ustedes van a tener una superficie fuerte y rígida para generar unas líneas horizontales. Aquí les voy a mostrar una ya terminada. Entonces, este es el original que está más o menos plano. Solamente se alcanzan a ver las líneas porque es como un efecto del material, pero no se sienten táctilmente. Y estas están ya trazadas con un destornillador. Entonces se van a sentir como las hendiduras correspondientes a esas líneas. Este material ya sirve completamente y es maravilloso para hacer esa textura correspondiente a líneas que pueden ser horizontales, diagonales, verticales, en cualquier sentido. Entonces voy a tomar en este caso un punzón y lo que hago es que yo sigo el trazo que tengo debajo, ¿sí? Ahora, si ustedes acá, pues que son muy experimentados en manualidades, muchos de ustedes cuentan con, digamos que manualidades más especializadas o pueden encontrar en casa elementos para probar. Yo en este momento estoy mostrando en pantalla una cosa que se llama buriles de repujado. ¿Qué es un buril de repujado? Es un elemento que tiene, que tiene la forma de un lápiz, pero que tiene puntas a ambos extremos
pero las puntas son romas, son cilindros. Cilindros no, perdón, esferas. Claro. Son pequeñas esferas de diferentes tamaños. Estos buriles los utilizan mucho para repojar se llama cuero, ¿sí? Si ustedes tienen de esto en casa, esto es maravilloso porque les va a permitir que el trazo quede más suave sin que se vaya a romper, ¿sí? Entonces yo en este momento estoy siguiendo las líneas en una hoja y lo que voy a hacer es mostrarles en pantalla cómo se ven al otro lado. Se sienten las líneas completamente, se genera relieve y se siente bastante bien, ¿sí? Entonces esto fue lo que nosotros utilizamos para el agua. Entonces, mi recomendación es, cojan la obra que ya tienen trazada y con la textura que ustedes tienen en casa, que sea con una tela, que sea que la crearon o lo que sea, van a colocar una superficie siempre debajo protectora que les impida que se dañe la mesa, el corcho. En este caso yo voy a utilizar la lámina de corcho, la voy a poner de protección de la mesa. Voy a colocar mi obra original o la que le hice el repujado exterior y la voy a poner de frente. ¿Y por qué la voy a poner de frente? Porque la que voy a utilizar para la ropa de los niños se trata de la estructura que tenemos de malla, del angeo. Voy a buscarle que... El angeo, voy a buscarlo por aquí. Bueno, tengo otra por allá atrás. No, la voy a traer. Listo, entonces, ustedes van a elegir la que tengan, si tienen la tela o lo que sea. Y tengan mucho cuidado de poner la orientación de la hoja adecuadamente. Yo como ya probé este angeo y sé que me funciona muy bien de frente, entonces tengo que poner la hoja de frente, ¿sí? Y lo que hacemos es empezar a colorear la región que quiero que tenga esa textura, ¿sí? En este caso, toda la que está bordeada con la ropa de la niña o del niño. En el caso de las personas con discapacidad visual, el ejercicio lo pueden hacer exactamente igual. La única diferencia es que ustedes van a seguir con el tacto el borde que ya está en relieve. Y la idea es que ustedes traten de no salirse de ese borde mientras tratan de colorear. Y es lo que nos contaba Mateo. Mateo ya lo ha hecho con diferentes texturas de angeo, ¿sí? Y lo hicieron muchos de ustedes en otros talleres a través de crayola con la textura de angeo, porque pues la crayola deja mucho más rastro, entonces también se podría hacer con crayola. Bueno, dice Rosy que ella tiene los, ¿cómo se llaman los cositos? Buriles, excelente. No, es que Rosy... Tiene unos de florecitas, que tienen puntos de florecitas y otros diseños, que permite crear texturas diferentes. En el caso de Rosy, pues la tiene muy clara, porque en ese caso tiene las herramientas que le van a permitir tener una mayor variedad de texturas. Recuerden que en la medida que tengamos mayor cantidad de texturas, podemos transmitir más información. Pero una recomendación, ojo, los extremos son malos. Si yo pongo muchas texturas y se las pongo a un usuario que es la primera vez que está haciendo exploración táctil, eso lo va a sentir como ruido, porque no se ha acostumbrado a tanta información. Entonces, todo hay que hacerlo de acuerdo con la persona a la cual estamos adaptando, ¿sí? Si estamos trabajando con niños y apenas están arrancando, entre menos texturas se manejen, mejor. Se van aumentando con el tiempo, de tal suerte que si no ya tiene un usuario experimentado, entre mayor texturas tenga, es mucha más información la que se puede transmitir. Bueno, entonces yo en la obra original que estoy, la obra que estamos pues tratando de adaptar, estoy haciendo el texturado. Ojo que todo este proceso demanda tiempo y esfuerzo, ¿sí? Pero yo les puedo asegurar con todos los ejercicios que hemos tenido que el resultado de verdad gusta, el resultado a nivel táctil es bastante bueno, y bastante bueno pues porque estamos utilizando tecnología casera, ¿sí? Entonces el resultado es agradable al tacto, se puede identificar los elementos, digamos que pues la gente queda contenta. Yo hice aquí, digamos que en parte de la ropa de la chica, creo que la cámara se me... bueno, aquí está, listo. Entonces, parte de la textura se siente en la misma cara, ustedes van a probar si por el derecho o por el revés. Y voy a mostrar el caso puntual de cómo se utiliza esa textura que hice con el material de plástico, que es como plástico corrugado para el agua. Resulta que en este caso sí no me funciona por el frente. Entonces, lo que tengo que hacer es girar mi obra, ponerla debajo de la obra. Voy a poner entonces la guía que estoy utilizando para las texturas, que en este caso es estas líneas, en este caso la puse para que fueran las líneas horizontales, y voy a hacer uso de uno de estos buriles redondos que tienen una bola muy grande para que queden muy suaves las líneas que trace. Entonces voy a empezar a trazar teniendo en cuenta la guía. Trazo con mucho cuidado de no irme a pisar las líneas que ya hice con tanto cuidado anteriormente. Dice Rosy que ella está de acuerdo, que igualmente si son varias imágenes es importante, varias imágenes en un texto, es importante mantener la misma textura de cada elemento para no confundir.
Eso es importante, el tema de los estándares. Rosy, muchas gracias por recordarnos Pero el más que tema. un estándar mundial, son como las convenciones que uno quiera Exacto. en la obra. Muy bien, son como medio acuerdos que uno hace. Por ejemplo, nosotros en estas adaptaciones de las obras de Luz y Tejada hemos hecho como un acuerdo entre nosotros, que es trabajar las vestiduras de las personas con la misma textura, de tal suerte que si yo voy a mostrar otra obra, la persona toca y pregunta, esto no es la misma anterior, esa no fue la que usamos para ropa, y estamos tocando ropa. Y otra sí que es internacional, que la manejo pues desde hace tiempo, es que por lo general para Swell Paper, de hecho yo les cuento, lo que uno trata de hacer en Swell Paper con las texturas es una copia de lo que estamos haciendo en este momento. Es el papel hinchado. El papel hinchado. Es lo que estamos haciendo en este momento con papel. Y la regla universal con Swell Paper es nunca le ponga texturas a rostros ni a piel de personas, ¿sí? Porque eso genera demasiada información y confunde. Entonces esa misma regla la estamos acatando en este caso de hacer estas adaptaciones con papel. Es como una recomendación. Sí, lo que pasa es que es basada en la experiencia, ya lo han Sí. hecho y se dan cuenta que genera ruido, que es molesto y de acuerdo a eso evitan hacerlo. Sí, lo que pasa es que hay una diferencia semántica entre la palabra regla y recomendación, ¿no? Porque es como, regla es como no debe romperla. No, aquí ya estamos aprendiendo, entonces siempre y cuando les ayude en su proceso cognitivo, rompan las reglas. O sea, nuestro único objetivo es aprender. Para saber cuándo se pueden. Bueno, aquí acabo de trazar el agua de la obra, voy a girarla porque solamente si la giro es en ese sentido que voy a sentir las líneas, ¿bien? Quedaron muy definidas y se sienten maravillosos. Recuerden que aquí en la adaptación de obras, el sentido que prevalece o el que más nos importa es cómo se siente, que si se vio feo, no importa. Se siente bien, se siente excelente, es lo que realmente nos importa. La dirección de las líneas. La dirección que tenemos en este momento en las líneas del dibujo fueron direcciones horizontales, ¿sí? Están trazadas horizontalmente, están arriba de la cabeza de los niños, están al lado izquierdo de la barca y bajan hasta encontrarse con los niños. Ahí están las huellas de agua. Y esa dirección horizontal es como más consecuente con el agua, que es lo que estamos tratando de representar. Sí. Es importante. Y si ustedes son conocedores de, digamos que el código Constance y estas cosas, pues que ya tienen como mayor información, úsenlas, ¿sí? Porque cualquier cosa que les facilite su proceso educativo, su proceso pedagógico es mucho mejor. Bueno, ahorita sí para finalizar a tiempo, lo último que voy a hacer es voy ya con mi obra, bueno, hay dos últimas cositas que nos faltan de la obra para terminar, ¿bien? En el trazo opté por no hacer los trazos del cabello del muchacho que está de espalda, pues me parece que confunde. Igual me pasó con las uñas de los dedos. Maravilloso, muy buen apunte, porque si la herramienta que estoy utilizando no me permite tener el trazo muy fino, eso se convierte en ruido. Y entonces eso, recuerden que estamos tratando de omitir información que no agregue valor. Entonces, muy bien, Milena, por el apunte. Listo, ¿qué nos falta para que la obra quede terminada? Entonces, la obra por lo general las estamos marcando en braille, pues para que la persona tenga completa autonomía de saber qué obra es, y lo estamos haciendo en la parte superior. De frente se ve en la parte superior izquierda, de su mano izquierda. Pues cuando lo tenemos que trazar en braille sería en la parte superior derecha. Entonces, para cada uno de los que tienen la regleta y tienen punzón, entonces la invitación es que tomen cada uno de estos elementos. Yo aquí tengo una regletica y la idea es que ustedes la ubiquen en la parte que consideren que va a quedar más clara. Yo la estoy ubicando para empezar a escribir en la parte superior derecha. Y la idea es que ustedes empiecen a trazar, a colocar el nombre. Entonces, en este caso, ustedes ponen el adiós. Entonces, arrancan y colocan en braille toda la distinción del nombre. Cuando ya queda marcada, la voy a mostrar visualmente, queda así. Entonces, aquí, por ejemplo, dice el adiós. Adicionalmente, dice el año de la obra, dice 1955. ¿Bien? Esto está ya casi terminado. ¿Qué nos falta? Es importante que todas las obras tengan una guía de orientación. ¿Qué es eso? Que yo como usuario pueda saber dónde es el frente, dónde está la parte superior. Nuestra guía de indicación más sencilla en este caso la estamos haciendo con una rodachina y la estoy haciendo en el lado contrario de donde está el nombre, ¿sí? Entonces, para trazarla me toca voltear la hoja. Entonces, giro la hoja, coloco, yo estoy aquí también usando pueden usar un carnet cualquiera que tengan ahí como regla. Yo uso un carnet. Tengo una telita para que la rodachina no me dañe la mesa, y lo que hago son dos líneas suaves, diagonales, en toda la punta de nuestra mano derecha. Y ahí nos queda un indicador de orientación. Si yo giro la hoja, ya voy a saber, creo que tengo aquí un tema, bueno, me equivoqué. ¿Quién se dio cuenta del gran error que cometí? Dije todas las orientaciones malas. Qué vergüenza con ustedes.
Voy a volver a explicarlas. Primero, el nombre se debe leer en la parte superior izquierda y la guía de orientación, en nuestro caso, la hemos hecho siempre en la parte superior derecha. Para poderlas hacer, tengo que girar la hoja e invertir esas ubicaciones. Entonces, en el caso del braille me equivoqué. Entonces, borro el braille y lo voy a hacer en el lado que sí corresponde. Entonces, pongo la regleta en el otro extremo y hago la corrección. Y escribo el adiós, pues aquí solamente voy a escribir el signo de mayúscula y el indicador lo coloco en el otro lado. Y tratar de que eso sea uniforme en las obras que ustedes están haciendo, porque si cambio el indicador de orientación en la siguiente obra, la persona se va a confundir, ¿bien? En este caso ya lo tracé correctamente, el indicador de orientación táctilmente se siente en la parte superior de su mano derecha, y la lectura en braille se va a sentir en su mano, en la parte de su izquierda, de su mano izquierda, ¿bien? La obra ya lista, la tengo en este momento en mis manos y voy a terminar con la descripción de la obra, ¿bien? Entonces, ¿qué hacen ustedes ya con una obra adaptada? Cuando la obra ya está terminada, ustedes la tienen que probar, ¿sí? Pues porque a nivel táctil es el que nos va a decir si tiene errores, si hay que corregir líneas que no quedaron bien definidas, ustedes tienen que hacer esa prueba. Y la pueden hacer ustedes mismos, aunque ya hay un sesgo natural, la idea es que lo hagan con otro tercero, y para podérsela mostrar a otro tercero, ustedes tienen que escribir la obra. Entonces, lo primero es decir, ¿qué es la obra? La obra es una obra de arte que se llama El Adiós. ¿Cómo es en las condiciones normales? No, es una obra que se hizo en grabado de metales de 1950, como la parte conceptual alrededor que hay de la obra, ¿bien? Pueden decir, la obra tiene color, no tiene color, no, esta es una obra en blanco y negro porque se hizo encima de una placa de metal, ¿bien? ¿Y qué es lo que tiene? No, la obra en términos generales va a tener 3 niños, los niños están distribuidos en forma uniforme, casi una tercera parte cada uno de los niños ocupa. Vamos a tener un tercer elemento, un cuarto elemento en la obra que es una barca, tenemos otro elemento que es el agua, y esos son como los elementos que componen la imagen. Y ya lo que ustedes deben hacer es una descripción detallada para yo poder sentirla con las manos y ubicarme de todos los elementos. Y esa descripción ustedes la pueden arrancar de cualquier parte, pero serla continua. Entonces me explico, yo voy a arrancar, les voy a pedir a todos los usuarios, a todos los participantes que ubiquen la mano que se encuentra más a su mano izquierda, a la parte más izquierda de la hoja, en la parte superior, ¿sí? Para aquellos que pudieron hacer el trazo con un destornillador y que trazaron la mano, la van a sentir líneas muy finamente trazadas, muy delgaditas y con mucha información. Eso representa la mano izquierda de la niña que está levantada. La mano está arqueada. Voy a decirles a todos, voy a pedirles el favor que bajen. Van a bajar y se van a encontrar que hay una línea divisoria. Esa línea divisoria tiene, la parte de arriba no tiene textura porque corresponde a la mano, y baja y empiezo a sentir una textura finamente demarcada. Esa textura es la ropa de la niña y quiero que la sientan en todo su contorno hasta donde encuentren límites. Bien. Ese es el cuerpo de la niña, es la parte trasera del cuerpo de la niña. Y van a encontrar que se visualiza una especie a nivel táctil, una especie de línea vertical más moviendo su mano izquierda hacia la derecha. Esa es parte de su mano, de la niña, de la mano derecha del brazo de la mano de la niña, que se alcanza a percibir, pero que está, digamos que, pegado a su cuerpo. Bien. Entonces les voy a pedir a todos que se vuelvan a subir a la mano de la niña que está levantada diciendo adiós y se van por todo el borde izquierdo que limita el cuerpo de la niña, y saben que es el cuerpo de la niña porque tiene textura, a la derecha, y a la izquierda no hay textura. Me van a decir, hay una línea en toda la izquierda que se alcanza a percibir ahí, ¿qué es eso? Es una línea que el artista demarcó como límite de la obra, ¿bien? Esa límite de la obra es una curva, una especie de curva que va en toda la parte vertical de la hoja, ¿sí? Entonces van a bajar más por el cuerpo de la niña hasta encontrar la curva que hace que la curva gire y se convierta en horizontal, ¿sí? ¿Qué van a hacer? Van a bajar un poquito y se van a encontrar con otra línea horizontal. Esa línea horizontal es otra línea demarcando el final de la obra en la parte inferior. No es completamente horizontal porque si la sigo se curva un poco hacia la parte superior, ¿sí? Van a volver al cuerpo de la niña y van a buscar el brazo que tiene una línea que está más en el centro y van a girar un poquito más su mano, van a moverla hacia la derecha. Van a encontrar otra línea divisoria completamente. Esa línea divisoria demarca el límite del cuerpo de la niña y el cuerpo que inicia, que es el cuerpo del niño. ¿Bien?
El cuerpo del niño está recostado sobre el lateral de la niña, ¿bien? Vamos a subir por esa línea divisoria lentamente hasta encontrarnos con una textura diferente. Esa textura diferente es una textura en líneas suaves. Esa textura representa el agua. La niña con el niño están mirando al horizonte a una especie de remanso de agua, puede ser una laguna o algún otro elemento que permita tener agua estancada o quieta, que es el agua. Quiero que sigan las líneas del agua, las sientan en el frente y se vayan desplazando lentamente por el agua hacia la mano de ustedes, hacia la mano derecha, hasta que cambie la textura y se van a encontrar con algo que tiene líneas finamente demarcadas. Esas líneas finamente demarcadas demarcan la silueta cóncava de un elemento muy pequeño. Esas líneas corresponden a una canoa, a una media agua, ¿sí? Y ahí hay una esquina muy definida, porque ustedes tienen textura de agua y tienen las líneas demarcadas de la canoa, y si se mueven un poquito hacia la derecha ya no hay ningún tipo de textura. Ahí termina, digamos, ese trazado de esa parte de la obra. Les voy a pedir que se vayan totalmente a esa esquina y la sigan lentamente hacia abajo, en dirección al sur. Bajan, bajan, van a sentir la textura de agua a la izquierda, van a sentir que va a cambiar la textura, solamente hay una línea. Esa línea que tiene demarcado, que no tiene textura de agua, corresponde a una de las manos del niño, ¿sí? Esa mano no tiene textura, solamente está el contorno de la mano. Voy a seguir bajando y me voy a encontrar con más agua, porque al fondo se alcanza a divisar más agua, sino que el niño está tapando el agua que se divisa al fondo. Voy a seguir bajando, 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 sigue sintiendo un poquito de agua, me voy a encontrar con otro tipo de límite que tampoco tiene textura, no tiene textura a su interior. Eso corresponde al pie, a uno de los pies del niño que está cruzado, ¿sí? Entonces voy a sentir todo su alrededor, ¿bien? Les voy a pedir que toquen ahora con su mano izquierda toda esa parte izquierda que acabamos de narrar, ¿sí? Para que logren sentir el cuerpo completo de la niña y logren sentir el cuerpo completo del niño. Ahora ustedes me van a decir, pero un momento, yo siento una especie de círculo arriba del cuerpo de la niña que no tiene nada de textura y siento una especie de elemento que también tiene textura que está más o menos a la misma altura de lo que está arriba del cuerpo de la niña. ¿Qué es eso? Pues no diría las cabezas de los niños. La de la niña no tiene textura y tiene la forma, podría pasar por un círculo, pero es la forma de un honguito, ¿sí? Es el cabello de la niña. Y si nos movemos lentamente hacia la derecha, vamos a encontrar la forma circular también, que sí tiene textura. Resulta que el niño tiene una especie de boina, que es un gorro que es en forma ovalada, que tiene tela, es de tela, y por eso tenemos esa textura ahí que representa esa boina o ese sombrero especial que tiene el niño. ¿Listo? Ahora les voy a pedir a todos que se desplacen completamente con la mano que quieran hacia la derecha y que toquen lo que está más a la derecha que tenga relieve en la obra. Espero que se topen con una línea vertical que tiene tendencia curva. Bien, eso es otro límite que puso el artista a donde vamos a encontrar algo. Vamos a seguir bajando, bajando esa línea hasta que cierra con algo. Ah, siento textura. Siento mucha textura hacia la izquierda. Voy a seguir bajando, voy a seguir bajando, bajando, hasta que vaya lo más al sur que sienta algún relieve. Entonces me voy a encontrar con una cosa curva, que cierra, es una especie de bolita. Entonces resulta que allí está la última niña de frente y ese último elemento que estamos tocando en la parte inferior corresponde a uno de los pies de la niña, ¿sí? Lo voy a sentir demarcado su borde y en su interior voy a tener una textura. Si la niña tiene un pie, yo esperaría que tuviera otro pie, ¿cierto? Entonces voy a buscar hacia mi mano izquierda, me sigo desplazando hacia la izquierda y voy a encontrar otra misma figura de la misma, digamos, denominación, curva, y con textura. Ese es el otro pie de la niña, ¿sí? Voy a subir con ambas manos. Ojo, voy a poner mi mano izquierda en uno de sus pies y mi mano derecha en otro de sus pies y voy a subir lentamente. ¿Qué me voy a encontrar? Que hay unos límites a ambos lados que corresponden a los límites de los pies. No tiene textura porque es parte de piel y estamos diciendo que los pies no deberían tener textura. Si me pierdo, vuelvo a la parte inferior donde están los pies, que tienen textura, y trato de subir lentamente hasta encontrar dos demarcaciones que tengan contornos a ambos lados, ¿sí? Que estén completamente cerradas. E inclusive que cuando vaya subiendo se encuentre otra demarcación con otro tipo de textura, ¿bien? Cuando me encuentro otra demarcación con otro tipo de textura en la parte superior es el vestido de la niña. Voy a seguir subiendo lentamente, voy a delimitar el vestido y me voy a encontrar que hay muchas líneas diminutas trazadas. Eso corresponde a los brazos de la niña y a las manos de la niña que está cruzada. ¿Listo? Sigo subiendo, me voy a encontrar con textura de ropa, es la parte superior del vestido,
y voy a tratar de encontrar a ambos lados unas líneas curvas que delimiten los hombros de la niña, ¿sí? Entonces voy a encontrar que hay textura al interior y que no hay textura en el exterior, ¿sí? Y que las líneas de contorno son curvas, a izquierda y a derecha, ¿sí? Sigo subiendo y me voy a encontrar con que la niña tiene su cabeza, pero como está de frente, voy a encontrar que tengo una cantidad de líneas muy diminutas pequeñas que deben corresponder a los rasgos de la cara de la niña. Toda rostro tiene ojos, nariz y boca, y esta no es la excepción, muy diminutamente demarcada, ¿bien? Justo a los laterales del rostro voy a encontrar el contorno correspondiente al cabello. La niña tenía un corte en forma de honguito, aquí también se puede sentir. Y justo arriba de ese corte de honguito voy a sentir una especie de línea curva que tiene textura. ¿Qué debe ser eso? Entonces, haciendo un homólogo, ahorita al niño le pusimos textura en su sombrero, la niña también tiene un sombrero que se alcanza a percibir con diferentes texturas. ¿Bien? Entonces ahora les pido el favor que toquen la obra completamente, traten de identificar las 3 regiones claramente demarcadas que corresponden a la niña que está más a nuestra mano derecha, a la misma niña pero de espaldas en nuestra mano izquierda, y en toda la mitad vamos a encontrar al niño, ¿sí? Y finalmente los elementos diferentes que son el agua que está en la parte superior y la embarcación que la vamos a encontrar arriba del niño un poco tirando hacia la derecha, ¿bien? Digamos que esto es una descripción a grandes rasgos, ¿sí? No es una descripción perfecta, ¿sí? En la medida que ustedes puedan seguirlo más lentamente, con más detalle, y es muy bonito cuando uno puede tocar las manos de la persona orientándola en detalles particulares. A veces no se logra, por ejemplo, en el caso de confinamiento que tenemos ahora, ustedes tienen que hacer mucho más esfuerzo descriptivo para poder llegar al punto, pero igual se logra. Entonces les agradezco a todos por haberme regalado 11 minutos más de su tiempo, me disculpo por haberme alargado más. De verdad que de todo corazón les agradezco el tiempo dedicado a esta actividad y les agradezco también mucho que nos ayuden al voz a voz de contar. Se puede adaptar en casa, ¿sí? Bajo unas restricciones, pues tenemos que dedicar más tiempo y todo, pero se puede. Y finalmente nuestro interés es hacer generalizado el uso de gráficos, y eso se logra en la medida que conozcamos las tecnologías que hay a nuestro alcance. Así que muchísimas gracias a todos. Joana, tú cierras con broche de oro, por favor. Nos están mostrando tu obra en pantalla. Se, se, rompió, o sea, cuando la levanté me di cuenta que se estaba rompiendo, por eso la estoy sosteniendo como con una hoja de Atrás. base. Bien. Y no sé si alcanzas a ver, María Fernanda, arriba de la canoa, ¿ves mi uña? Sí. ¿Ves la marca? ¿Alcanzas a ver la marca? ¿Le hiciste marca de orientación? Sí. Maravilloso, sí. La marca de orientación, pues como digamos que yo no tengo rodachina a la mano y no soy tan buena motrizmente con ella, la marca la hice haciendo una línea con la misma pizarra. Maravilloso. Eso se llama recursividad al 100% y es completamente válido. Es mi intento de textura. De este lado, no sé si se vea. Sí, sí se alcanza a percibir. Pues te cuento que para hacer el primer ejercicio de trazo completo está muy bien. Hay que calibrar la fuerza, porque eso es lo único que nos permite o que no se rompa o que no se sienta, ¿sí? Comprobar diferentes papeles. Y también la otra es de pronto ponerle más papel, porque mira que en el caso de Andrés le puso dos bases para evitar también es otra técnica. Si yo tengo mucha fuerza, entonces lo que hago es suplir esa cantidad de fuerza con más papel de base para que, digamos que acolchone esa fuerza. Okay. Bueno, ¿alguien más quiere aportar para el cierre? Yo, María Fernanda. Por favor. Bueno, Verónica, qué vergüenza contigo. Tú te quedamos pendiente para poder conversar después. No, qué pena, es que hoy el internet me está jugando una mala pasada. A todos, no te preocupes, que todos hemos sufrido por eso. Bueno, no sé si ahí me alcanzan a ver la imagen. Vamos, te escuchamos, sí, pero no te estamos viendo en este momento. Espera. Activa, porfa, la cámara. Ya. Perdón, ahora sí. Perdón. Bueno, traté de hacer el trazo, pues, completo, pero no sé. Gírala un poquito para que nos genere contraste, porque es muy difícil. A ver, ¿así?
trata de rotarla, muévala más, bájala un poquito que estamos viendo, bájala más Y aléjala un poquito. y aléjala un poquito. Ahí se trató de ver otro poquito, pero bájala más, bájala más, más. Ahí. Eso, Vero, genial. Pero la giro o la dejo así. No, déjala ahí, así está, no la gires como la tenías. Ahí se vio uno de los niños. Sí, ahí tenemos claramente, está la niña de la derecha con sus pies, se perciben claramente. Baja un poquito más la hoja para poder alcanzar a percibir la cabeza. Maravilloso, Vero. Bueno, ahí se nota que cuando estuviste trazando la cabeza, se te movió el molde. Sí. Pero no te preocupes que eso se corrige pegándole cinta. Y entonces de esa manera ya no se mueve y puede estar girando las veces que quiera la hoja para estar tocando el relieve, ver dónde voy con la mano y así tener el punto de referencia. O sea que muy bien. Exacto, es que eso traté de pegarle cinta, pero pues como estaba también pendiente de la conectividad, entonces como que, ay, ¿dónde voy? ¿Dónde he trazado? ¿Dónde no? Entonces de pronto eso hizo que me perdiera un poquito. A modo personal les cuento que fue una experiencia muy grata, nunca lo había trabajado así tan profundo de pues, partir de un molde, además porque mi manejo sobre el dibujo, pues como ya les había contado, es muy básico y no, es chévere saber todos los procesos tan bonitos que han podido fortalecer desde Bogotá. Interesante, pues, escucharla y toda la experiencia que ha tenido Joana y pues lo que nos contaba Mateo sobre el libro. Me llevó a mi época de universidad cuando me tocó también hacer una representación, pero conmigo lo hicieron, fue a través de texturas. Hubiese sido bastante interesante haber conocido como estas técnicas y haberlas podido emplear. No, pero pues yo me siento muy orgullosa, ya creo que tenemos varios graduados de adaptación de las obras de la maestra Lucy Tejada, excelente, me parece súper bueno el ejercicio y pues que invitarlos a que sigan haciendo este tipo de ejercicios, no lo dejen en saco roto y pues que la práctica sea el maestro. Si alguien más quiere hacer otro aporte de su ejercicio, digamos los que utilizaron el molde, ¿cómo les fue? Bueno, yo no se me animen pues que ya llega la hora del almuerzo. Bueno, les agradezco a todos entonces la participación. Ya saben que queda nuestro correo electrónico para que cualquier duda o inquietud, que es lucitejada@gmail.com. Se pueden comunicar ahí con nosotros cualquier inquietud que tenga. Y pues nada, muchísimas gracias. Andrés, estás muy bien acompañado. Cuéntanos cómo les fue. Muchas Hola. gracias, ¿no? Muchísimas Despedirnos gracias. porque nos tenemos que ir, pero muchas gracias por todo el taller. Listo, a ustedes, Muy que bueno. estén muy bien. Un abrazo. Bueno, Hasta chao, luego. gracias. Chao. Que estén muy bien. Chao, profe. Chao, Fer. Gracias. Gracias, Nicolás. Jenny tenía una pregunta, pero no le funcionó el micrófono. Bueno, me quedo con Jenny que tiene una pregunta. Entonces, si quieres, nos las haces por el chat. Bueno, Jenny, no te podemos leer en el chat. Creo que me va a tocar comunicarme contigo directamente. Bueno, entonces muchísimas gracias a todos y hasta otra próxima oportunidad. Que estén muy bien. Chao, chao.